Bueno, pues bienvenidos nuevamente al segundo episodio de esta segunda temporada del Rodecito and Superstar Show. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier, muy bien. Aquí un segundo episodio más de esta segunda temporada, pues deseando comentar las últimas noticias de actualidad que estamos viviendo ahora mismo. Así es, hoy vamos a hablar sobre todo, sobre el caso del vertido de micropartículas de plástico de pellets que ha tenido lugar en Galicia, que ya está Ujú. afectando a las costas de Asturias y también creo que ha llegado incluso a Francia. Sí, así es. Y bueno, es un desastre medioambiental que actualmente pues estamos combatiendo desde Galicia, aunque también sobre otras partes del norte de España. No sé cómo estás tú viendo esto. Aquí en Coruña, concretamente, la verdad que la gente, la propia gente, o sea, no ha tenido que, en este caso, pues intervenir, digamos, lo que es organismos públicos, o han sido, digamos, la gente al final, la sociedad, la que se ha hecho como hizo en su momento con lo del Prestige, es un poco lo similar y la gente un poco lo está, comparando, ¿no? Haciendo similitudes de lo que puede ser con sus diferencias, obviamente, pero bueno, comparándolo con lo que era el vertido de petróleo y bueno, lo que decía Rajoy en su momento de unos hilitos de plástico, se alza, se va a las playas de la zona costera de La Coruña, va allí, todos colaboran entre todos, llevan todo el material necesario para recogerlos, para filtrarlos, para quitarlos de la arena, de la zona de las orillas y demás, para que no se mezcle con la materia orgánica, que al final es el mayor problema. En ese sentido, hay una gran cohesión en que al final las playas y el mar que tenemos, que es un mar muy bueno, tenemos una calidad de productos marítimos muy buenos, muy ricos, no queremos perder eso. Y lo que decías tú, está llegando hasta Francia y quién sabe hasta dónde va a poder llegar. Así es, bueno, para aquellas personas que todavía no están demasiado enteradas, hace aproximadamente un mes, allá más o menos por el día 13 de diciembre, empezaron a aparecer en las costas gallegas unas micropartículas de plástico que a pesar de tener un tamaño diminuto de apenas unos milímetros, empiezan a aparecer en masa por todas las playas y por la costa gallega. Esto procede de un barco, un carguero con bandera de Libia, Ujú. que aproximadamente por cerca de a unos kilómetros de Portugal perdió parte de su carga. Se habla en algunos medios de unos 36 toneladas de estas micropartículas que han podido ser Ujú. depositadas en el fondo marino. Y incluso se habla de que, bueno, están intentando sacar algunos sacos que todavía contienen estas partículas y que pueden estar a la deriva en medio del océano y que en caso de que se produzca la rotura, pues pueden esparcirse incluso una mayor cantidad de partículas al océano. Por lo Hay que están que, intentando también recuperar esa parte. pues sí, porque al final es una parte importante. Hay que recordar que ya desde el día 8 concretamente, fue por donde navegaba, fue cuando tuvo ese incidente y hasta el día 13 como tal empezaron a como a resurgir, ¿no? De esos contenedores que cayeron, digamos, al fondo y de todos esos, como unos 1000 sacos de pellets, de esos materiales plásticos, esas bolitas de plástico que se utilizan para otra serie de, crear otra serie de envases o componentes y demás. Eh, lo que hasta ese día 13 no se empezaban a flotar y a verse en la superficie, ¿no? Del mar. Con todo esto, cuando tuvieron conocimiento, en este caso, el ministro de Transporte, Óscar Puente, indicó que había materiales como neumáticos, metales, y pasta de tomate y demás, otra serie de productos, de alimentos que estaban comerciando. También la empresa propietaria del buque, y con sede en las Bermudas, que es un paraíso fiscal, aunque como edición está en otra, bueno, entra en edición, el propietario, digamos, de todo esto es el alemán Heinrich Scholler, ¿vale? Tiene, bueno, sí, su empresa, ¿no? Esta sociedad, Columbia Ship Management Ltd, que tiene siendo en Chipre, digamos, es un poco la empresa responsable de que al final este vertido, bueno, este incidente, ¿no? De este vertido de estos contenedores acabaran donde han acabado y todo el problema que están generando a nivel medioambiental, claro. Sí, y además en los últimos días, en torno al 10 de enero, creo que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación para que la Guardia Civil aporte toda la información recabada
para empezar a depurar responsabilidades. Entraría ahí también, bueno, el derecho para determinar quién es el responsable de esta catástrofe, si bien es pues el propietario del barco, la empresa que tiene la sede en Chipre, porque como tú bien decías, bueno, tiene bandera de Libia, pero tiene asimismo bueno, en Barbados, en Barbados no, en una isla, Sí, bueno, en un paraíso fiscal de es estos que ya decir, vemos. que habría que determinar, el derecho es el que acabará determinando quién es el que tiene la responsabilidad en este caso por lo ocurrido. Y al margen de eso, pues como tú bien comentabas al principio, al final son la solidaridad de las personas y toda esa masa de gente que va de manera voluntaria a recoger esas partículas a las Total. costas, a la playa, a las rocas, para sacar eso del medio ambiente, porque al final, como los ecologistas saben, desde luego eso es una materia prima que no debería estar presente en el medio ambiente porque puede acabar perjudicando el ecosistema marítimo, los ecosistemas y obviamente pues de permanecer esas partículas durante mucho tiempo, aunque si bien no tengo del todo claro si son tóxicas o no, sí pueden desprender a lo mejor con el paso del tiempo algún tipo de toxina o toxicidad que pueda perjudicar, digamos, la salud bien de los animales o de los seres humanos en general. Claro, hay que entender una cosa. Con respecto a esto, y luego vamos a un poco al tema más de que han hecho, digamos, lo que es la Junta de Galicia, los ayuntamientos propios, con el gobierno y demás, que también es interesante recalcarlo, de cara pues a lo que se nos viene encima aquí en Galicia, concretamente electoralmente hablando. Lo primero, eso al final, esas partículas de plástico, como han dicho, bueno, ya han puesto en un informe, pues de aquella manera, apelando directamente a que como se utilizan estas pequeñas partículas de plástico para fabricar una serie de componentes, bueno, una serie de materiales de envases propios para utilizar para alimentos, sean botellas, sean tuppers, sean, bueno, cualquier todo tipo de recipiente plástico para cualquier tipo de alimento, han dejado entrever como que, bueno, no hay tanto problema. Hay un problema, sigue siendo plástico. Sea para un uso alimenticio, sea para el uso que sea, sigue siendo plástico. ¿Qué pasa con esto? Ya sabemos que tardan cientos y cientos de años el plástico en descomponerse. ¿Qué va a pasar? Que al ser una partícula más pequeña, va a tardar menos en descomponerse. ¿Qué va a pasar con eso? Que al final, en un entorno donde también hay algas y demás, la descomposición de las algas, muchas veces vienen que dicen, cuando vemos bueno, la espuma esa que hay en el mar, en la zona de las costas, una es por la contaminación y otra también por la descomposición de las algas propias, ¿no? Ujú, Pues el problema está en que se va a mezclar una cosa con la otra, va a generar una serie de microplásticos, que ya tenemos un montón, eso va a generar una serie de microplásticos que al final van a acabar también mezclados con las micropartículas de las algas, se lo van a acabar comiendo los peces de forma inconsistente y es un poco un anuncio mítico, bueno, es un poco ejemplificar lo que pasaba con una campaña de Greenpeace, que últimamente la ponen, y que da mucho asco, pero que es un poco el reflejo de lo que podría pasar en un futuro no muy lejano. Y es que al final te puedes acabar comiendo más plástico que lo que es su propio pez, ¿no? El propio carne del pez. Al final te estás ingiriendo una serie de cosas. Y ya no solo con esto de los pellets, tenemos en cuenta que hay en el mar hasta una isla hecha de plástico, que ya podría ser un pequeño país. ujú. Tenemos hasta ese volumen, quiero decir, estamos llenos de plásticos en el mar. Y esto no solo hace que agravar que al final esos microplásticos acaban entrando en nuestro organismo de forma totalmente inconsciente y al final es eso, las corrientes lo llevan y como es un material tan ligero, llevan a todo eso. Y crean también, que crean un informe de que no es nocivo, eh, no es verdad, por todo esto que te estoy contando, por todo eso que genera, pero bueno. Sí, había una frase, bueno, de un ecologista que decía que al final esto no es más que una gota más en un océano de plásticos. Ujú. Totalmente, viene a agravar más lo que ya había, que ya era bastante grave. Es decir, estamos ya poniendo el foco en una sola cosa
de lo que en dimensiones el problema que tenemos con los residuos plásticos y con la cantidad de residuos plásticos que se vierten al día al mar, que se van haciendo décadas y décadas, es nada comparado con lo que tenemos acumulado de hace años. O sea, si el mayor problema va a estar en esto, sinceramente, Y creo que probablemente, y tenemos que ir más allá. probablemente, y probablemente la situación sea incluso mucho peor de los datos que se tienen. Ujú, Eso es lo más triste, seguramente. que seguramente las estimaciones que hay en torno a, no sé, la cantidad de plásticos que tenemos, tanto en el medio ambiente como en el fondo marino, probablemente la realidad sea incluso mucho peor de las Ujú, estimaciones y de los cálculos que se pueden hacer. Pero bueno, claro. Es así, pero bueno, hay que entender que, bueno, todo desde el 13 de diciembre en adelante, pues bueno, no han hecho mucha movilización, pues solamente los ayuntamientos locales donde en las distintas zonas de costa y rías por toda la costa gallega se han ido movilizando, ha habido mucha, mm, a partir del fin de semana del 6-7 de enero, han movilizado grupos de voluntarios, ¿vale? Que han empezado a acudir a las playas, a limpiar todo eso, filtrar todo de los pellets, ¿vale? mm, Y ya hay, pues eso, grupos organizándose a través de redes sociales, de Telegram, de WhatsApp y asociaciones ecologistas para empezar a dar recomendaciones para cómo coordinar y qué tareas se tienen que utilizar y qué herramientas para poder filtrar todo eso y despejar las costas y las playas de todo ese material plástico. sí, y al final, bueno, yo creo que es importante matizar el esfuerzo de todos esos voluntarios que están haciendo ese trabajo, que al final repercute, pues, no solo en los pescadores o en los mariscadores de la zona, que son los que, bueno, a lo mejor son los que más provecho sacan, porque es de lo que viven, Por sino supuesto, que también repercute en una mejor calidad de vida para cualquier persona que se acerque un día a visitar la costa o va a dar un paseo por la playa. Al final, una costa como es Galicia. gracias a esos voluntarios, pues nos beneficiamos todos de su trabajo, por lo que Exacto. es importante enfatizar y agradecer el trabajo de todos los voluntarios que se acercan a trabajar con distintos artilugios para intentar apartar esos pellets de la orilla, del mar, y darle las gracias desde aquí. Sí, sí, totalmente, porque pasa como estaba pasando con el repunte, sobre todo a principios de enero, pues, de enfermedades como la gripe aviar, COVID. Había mucha disputa, siempre como siempre pasa en esto y como ya nos pasó, hago esta comparación porque es un poco el reflejo de lo que pasa, que al final la sociedad siempre está más adelantada y siempre coge la iniciativa más. Que vamos a esperar que la administración, al tal repunte de contagios de gripe A, COVID, que está habiendo en estas épocas, porque ya sabemos, navidades y tal, bueno, suele pasar este tipo de cosas. Es habitual, venimos de unos años que lo llevamos sufriendo de forma bastante constante. Tendríamos que un poco las administraciones públicas, la Consellería de Sanidad, eh, todos esos organismos tendrían que prever, bueno, todos esos agentes públicos que se dedican a cubrir todo este tipo de incidencias de la sanidad tendrían que ya estar previstos de todo este tipo de cosas. Ujú. ¿Qué ha pasado? Han tenido unas disputas entre unas administraciones y otras, no se han puesto de acuerdo y si estamos esperando a que al final haya una norma que imponga cómo proceder, si poner la mascarilla o no en centros médicos, en farmacias, no sé qué, en cualquier momento que persona que tenga un síntoma y demás, no hacemos nada y al final la incidencia sigue subiendo. ¿Qué ha hecho la gente? La gente ha sido más concienzuda, que al final los propios organismos públicos, que son los que un poco deben de aconsejar este tipo de cosas, se han saben de dónde vienen y no quieren volver a pasar por ello, son muy conscientes y al final la sociedad es la que ha avanzado gracias a todo este tipo de acciones. Pues con lo de los pellets es lo mismo, la gente se ha organizado, ha dicho, esto no nos puede pasar como el Prestige, porque parece que nos hemos olvidado que en el año 2002 pasó otra desgracia en las costas gallegas de vertido de material, bueno, de un contaminante como es el petróleo y parece que nos hemos olvidado de que ya hemos pasado por esta situación de la gente voluntariamente tener que ir los vecinos de la zona, cualquier zona de la costa de Galicia, ir a quitar todo ese chapapote para limpiar el mar, limpiar a los animales, a todo, para que al final podamos disfrutar de algo que a mí me parece a resaltar de siempre, que es el pescado y marisco gallego que tenemos de calidad y que eso hay que preservarlo y la calidad de nuestras playas, de nuestras costas, todo.
Y parece como que la administración siempre va por detrás y siempre lo venden como que es algo que no es tan grave, que no pasa nada y lo dejan estar ahí. Sinceramente, se tendría que fijar más la administración y los políticos en la sociedad, que es la que avanza y la que hace y que fomenta este tipo de iniciativas y de cosas que tienen sentido común, no lo que están haciendo ellos. Así es, muy importante que la administración se ponga las pilas y en casos flagrantes como este, donde es evidente que hay que tomar medidas rápido, no estemos discutiendo si a ver si es el gobierno central o el autonómico el que tiene que tomar cartas en esto o si yo te he avisado antes o te he avisado después. Al Sí, sí, final sí, total. hay que tomar medidas rápidas para evitar que situaciones como estas avancen o que se vuelvan a repetir. Ujú. Por eso digo que en este caso ha pasado lo mismo entre disputas entre lo que es la Xunta de Galicia con el gobierno de España. Son PP por un lado, PSOE por el otro. Siempre va a haber disputas, pero vamos a ver, estamos hablando de que al final se olvidan de que son servidores públicos y tienen que estar por el público y por la gente, y por la sociedad española. Y de resolver estos temas. No están por ello. Lo que han hecho es que al final se le ha criticado a la Junta porque ha reaccionado pues atribuyendo que las responsabilidades sobre quién debe dar respuesta a los ayuntamientos es el gobierno central de por sí. La Consellería del Mar, por otro lado, acusa también otra vez al Ejecutivo Estatal de haber ocultado esa información cuando han sido, en este caso, según dice aquí el presidente de la Junta, Afonso Rueda, que manifestó que la primera comunicación, el primer conocimiento que tuvo de todo este tema de los PEDES fue el 3 de enero de forma oficial, cuando ya se sabía y se había notificado y lo sabían que el hallazgo se descubrió el 13 de diciembre en la playa de la Ribeira, fue comunicado al 112, que es un servicio que gestiona la propia Junta, es competencia de la Junta directamente en esto. Y dieron el aviso al 112 a Salvamento Marítimo. Vale. ¿Qué ha pasado? El 20 de diciembre se añade que el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra comunica que también su investigación apunta a una pérdida de la carga del buque Toconao, que se llama, y esa información se supone que se había trasladado también al subdirector del Servicio de Guardacostas, que depende también de la Consellería de Mar, con lo cual esto da a entender que es competencia directa de la Xunta, está pasando en aguas gallegas y quienes se está haciendo cargo de hacer estos comunicados son organismos propios que derivan hacia la Xunta. ¿Qué están haciendo? No están haciendo nada. Y Bueno, al final todos estos comunicados. están dando una imagen que parece como que se están pasando la pelota de unos a otros y están dando una imagen pésima. Una imagen de que parece que nadie quiere hacer nada hasta que al final, hasta que tengamos las playas repletas de bolitas blancas y nadie se pueda meter al agua porque hay más bolitas que agua. Hasta que Sí, lleguemos a ese punto hay efectivamente. que hacer algo. Es la Sí, sí, imagen que sí, sí, está, esto va a es lo pasar que con parece, todo eso. desde fuera es la sensación que da. Ujú. Bueno, Aparte, en este recuento de todos estos comunicados y demás, el gobierno añade que el 26 de diciembre, Protección Civil de la delegación no, recibe que hay información a 26, 13 días después de todo este continuo trasvase por los organismos públicos dentro de la Junta de Galicia de la información, pero no se termina de hacer mucho. Se traslada de unos departamentos a otros y ya está. Bueno, pues eso, recibe la información de que Peles en el Parque Natural de Corrubedo, que es competencia de la Consellería de Medio Ambiente, y que se pone luego en contacto con el responsable del parque pues para darle el contacto de la empresa naviera, que es la que debería de asumir también el coste de la limpieza, a destacar, y aunque el embrollo del Prestige demostró que no siempre es una tarea, pues, vamos a decirlo, sencilla, al día siguiente el personal de la Consellería de Medio Ambiente pide más información al citado Departamento de Protección Civil. Vale. En este caso hay que definir lo que dice un poco también el Sistema Nacional de Respuesta sobre las fases de emergencia y en el ámbito marino, ¿vale? Las competencias son exclusivas del Estado a través del Ministerio de Transportes y la costa en donde hay una activación por distintos niveles, como ya habíamos visto. Hay una primera fase de emergencia, que es la cero, ¿vale? Para episodios de contaminación de pequeña magnitud o peligrosidad, como ellos definen. Se aplica cuando hay unos efectos que limitan a una entidad local. Es decir, en este caso, cuando solo hay un municipio en una zona muy concreta afectada. En la situación 1, la que declaró inicialmente, bueno, la Xunta en este caso, es una magnitud media en la que, bueno, las circunstancias que se dan, que los medios de la fase 0 no sean suficientes o que la contaminación, pues en este caso,
afecte ya a varios municipios limítrofes, ¿no? Con el que empezó inicialmente. Y en este caso tiene que entrar en juego la comunidad autónoma, la propia Xunta de Galicia. Podría activarse, de ser necesario, pues también el Plan Marítimo Nacional. El gobierno central no lo ha hecho porque, bueno, se activa cuando en el mar se detecta una emergencia y se puede actuar contra ella. Pero en las inspecciones también que se realizan por mar y por aire no se descubrió ningún material de tratarse de plástico prácticamente indetectable en alta mar. Entonces, en un primer momento, lo que tendría que haber hecho, que es de lo que se quejaba la Xunta y hemos visto una serie de, por parte de la vicepresidenta de la Xunta actual, cuando lo entrevistaba en la cadena SER Hoy por Hoy, la periodista Ángeles Barceló, a la hora de discutir que realmente si habían hecho el protocolo correspondiente, hay un protocolo que tiene que marcar, se puede discutir, y le decía periodista, se puede discutir si es funcional o no es funcional, pero el protocolo que hay ahora actualmente que se tiene que seguir es esto, para que al final intervenga el gobierno central a darles disposición de una serie de medios que necesitan para poder, en este caso, acarrear y darle una solución a esto. Tendrían que activar la situación 2, que es que la Xunta termina de activarlo el martes día 9, pese a su rechazo inicial que ellos creían que no debería de hacerse. Se produce, si los medios ya movilizados, eso ya no son suficientes, y la zona es especialmente vulnerable. Cuando se pasa pues nivel, yo creo el Real que ahí Decreto... el problema radica en que hay como una especie de falta de información, porque ¿quién es la persona que toma la decisión de aplicar una fase u otra? Los criterios que utilizan para determinar en qué fase de emergencia se debe establecer eh, están claros. O han comprobado que efectivamente ese vertido puede cumplir los requisitos de una fase uno o los requisitos de una fase 2. Claro, Una ahí cosa yo que sí creo que se que ha no... criticado, una cosa que sí que se ha Sí, criticado un poco por la Xunta era que no se hubiera activado una fase más grave desde el principio. claro. Pero el tema es que, claro, quien tiene que activarla para que al final el gobierno central actúe y les dé la disposición de los medios de lo que el gobierno central cuenta para ayudarles a mayores de lo que ellos ya tienen, de la Xunta tienen una serie de recursos, son limitados. Y cuando en este caso ya en los días 6 y 7 y antes ya la cosa se había ido de madre porque ya estaba esparcido por toda la costa gallega, tendrían que haber actuado desde ese primer momento y no tardaron hasta unos días después, cuando ya veían que la magnitud de lo que era el problema de este vertido, de este esparcimiento de estas bolas pequeñas de plástico era bastante grave. Bueno, pues no lo hicieron en Claro. su momento. Lo pedirían al Ministerio de Fomento, que es el de Transportes, y al competente en Medio Ambiente, en este caso al de Transición Ecológica. Pero la primera comunidad que en activarlo antes de Galicia, pese a que les hubiera llegado tarde en Asturias, ellos lo activaron desde el primer momento, porque ya vieron la dimensión de lo que era. Venían de que ya venían cómo lo estaba sufriendo Galicia, las distintas fases por las que ha pasado, cómo se ha estado esparciendo, y temían pues lo que ya se teme y lo que ya está pasando, que realmente se está invadiendo pues toda la costa atlántica de la zona gallega, la costa cantábrica, que también es grave porque está pasando por Asturias, por Cantabria, veremos si llega al País Vasco, bueno, ya ha llegado a Francia, o sea que la magnitud es importante. ¿Qué hacen con esto? Lo primero, la comunidad, nuestra comunidad, se nos va al principio a concretar los medios que pedía, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica pues replicaba eso, que se les correspondía cuáles eran las necesidades, qué recursos eran los necesarios para que el gobierno central los destinara, no va a destinar todo. Horas después, la Junta rectificó al respecto y decidió pasar una lista de peticiones que un poco absurdas en este caso, como un submarino, 7 lanchas, 4 barcos, un avión y 2 helicópteros. Cosas que, de cierto modo, pues no para lo que es las dimensiones de lo que es el problema medioambiental en el que nos encontramos, no son los efectivos más efectivos, valga la redundancia, que realmente se necesitan. Bueno. Y fue negativa, digamos, la respuesta fue negativa por parte del gobierno central hacia la Xunta para usar los medios reclamados. El equipo que depende del presidente replica que la vigilancia del vertido de pellets con aviones y barcos ya está siendo realizada por el Salvamento Marítimo con un resultado negativo porque no se llegan a ver. No es como se podía hacer
con lo del vertido del Prestige, no es lo mismo, no es detectable ya solamente hacia la vista y menos en alturas, en alta mar, es prácticamente imposible de ver. Esto, bueno, pues ha generado más frustración, ha generado que al final han estado discutiendo administración gallega, la Xunta, con el gobierno central, intentando, bueno, y ya lo último que han hecho es que el Sistema Nacional de Respuesta lo han pasado a situación 3 para episodios de gran magnitud y peligrosidad, que es lo que se tendría que haber hecho, y ahora que se pasa cuando ya hay varias comunidades autónomas. Ya cuando ha seguido mucho más grave, se ha afrontado de que tenemos que pasar a fase 3 porque esto va a llegar a todavía más. Cuando pueda haber un impacto en estados limítrofes, cuando haya un peligro para la seguridad de las personas y bienes del Ministerio del Interior, declarar emergencia de interés nacional, y es lo que han hecho, lo que correspondía, vamos. Y luego han hecho en el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Noia, en A Coruña, acordado incoar inteligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido de peles de la costa gallega, tras la pérdida de carga de este buque el 8 de diciembre. Y lo hace después de las demandas presentadas por Podemos Galicia, Ecologistas en Acción, la Plataforma de Defensa por la Comarca de Muros de Noia y la Fundación Montescola. Al final, las asociaciones y otros partidos políticos han tenido que tener eso, y quien debería de también, yo creo, meterse dentro de esta denuncia, al final estás atacando a una comunidad autónoma, a un país, le está afectando a todo eso. Tendría que haber sido la propia Xunta, tendría que haber sido también el gobierno central y dejarse de historias. ¿Por qué pasa? Aquí el Alfonso Rueda, las declaraciones que ha hecho últimamente ha referido cuando le han preguntado el tema de los pellets, ha sido que el argumento que ha utilizado es que no es tan peligroso y que se utiliza para, bueno, para uso alimenticio. No lo ha dicho tan así, pero que bueno, que se podría comer. Como no, perdona, estás haciendo un argumento que no tiene ni pies ni cabeza, un argumento falaz, para dejar entrever que, bueno, claro, como tienes elecciones pendientes de la Xunta de Galicia, no te interesa tampoco Sí, ahondar más. digamos para evitar un caos colectivo que pudiera Hmm. perjudicarle, ¿no? Quiero Pero decir, es que lo es. El tema es que es un caos colectivo. Es decir, no es comparable, obviamente, aunque mucho se compara, porque, bueno, veníamos de que en 2002 y hace no mucho tiempo se finalizó el juicio por el Prestige. Venimos de eso. Creo que ya hemos aprendido que eso no lo queremos y realmente a mí no me va a apetecer, y como a otra tanta gente no nos va a apetecer llegar en verano y encontrarnos en nuestras costas y en nuestras playas ese vertido de bolitas de plástico con las que tener que convivir y las que tener que bañarse. No, señor, estamos dispuestos, ya estamos hartos de que tener que ver que las playas también se llenan de otros materiales plásticos más grandes, que no se termina de solucionar esto y que al final, yo espero en este caso que al final, con toda esta imagen tan nefasta que han dado a la hora de responder a esta pequeña crisis climática en nuestras costas, la Xunta de Galicia, al final el PP y el señor Alfonso Rueda, pues al final en las elecciones no gane, porque no se merece ganar con todo esto que está dejando de hacer. Realmente es un servidor público. Los servidores públicos tienen que responder y actuar ante este tipo de situaciones que afectan a todos. Es que nadie queda indiferente ante esto. No lo hacen. Pues lo que yo me temo es que al final, por no querer tocarlo y no tomarlo como emergencia, piensa que va a perder votos. Espero que pierda votos, que no suele pasar con el PP en Galicia, pero espero que pase, de que la gente se dé cuenta realmente de qué servidores públicos, de qué gente a cargo de un cargo público que se supone que tiene que, ante esta situación climática, como otra serie de situaciones que afectan a la sociedad, que actúen de forma responsable. Y yo espero que al final y se sobre castigue un todo poco que por eso. actúen, sobre todo que actúen Ujú. y que lo hagan a tiempo, no que actúen tarde y mal. Lo único que les gusta y les ha gustado es, en todo este tiempo, buscar la confrontación con el gobierno central, con Pedro Sánchez, con su gobierno, en vez de buscar una solución que está fuera de todo tema y de signo político. Es un problema medioambiental, afecta a todos y parece mentira que, claro, como está a vista de elecciones, esto pues quede en segundo plano y no puede ser.
así es. Pues bien, veremos bueno, cómo continúa este desastre medioambiental que está afectando, bueno, repito, no solo a Galicia, sino a parte del norte de España, incluso llegando a Francia. Ujú. Esperemos que la situación poco a poco pueda irse solucionando y mejorando. Y ahora pues vamos a hablar, para acabar el podcast de hoy, bueno, de una noticia de sociedad que ha salido recientemente. Algo que tampoco debería ser noticia, la verdad, porque al final Sí, estamos en el siglo XXI, la verdad, tampoco es mucha noticia que una persona declare su orientación sexual, pero bueno, vuelve a ser noticia y está bastante en la boca de todo el mundo. Bueno, se pueden encontrar muchísimos titulares de periódicos digitales en internet hablando sobre Mario Alcalde, ujú. un bueno, conocido torero español que nada, que ha declarado su orientación sexual y afirma que es pansexual, y en declaraciones de él, pues es una persona que declara que él no le gusta una mujer o un hombre, sino más bien no se enamora de un género, sino más bien del interior. Y Así es. bueno, han chocado un poco esas declaraciones por el hecho de que bueno, de que el torero es como una figura tradicional y que, digamos, parece que tiene unos valores opuestos al colectivo LGTBI o una persona Ujú. que se identifica con ese colectivo, como es en este caso el caso de Mario. Y bueno, está un poco este tema encima de la mesa estos días, aunque no, repito, no creo que debería ser tampoco una noticia, pero así es. Claro. A ver, el tema que no tenga que ser tampoco una noticia. Sigue siendo noticia y sigue siendo por una cosa muy clara, y es que a personas gays, lesbianas, transexuales, pansexuales en este caso, de todo tipo, se nos sigue, bueno, no a todos, pero bueno, se nos sigue tomando un poco como, bueno, tienen una idea, se les sigue agrediendo, se les sigue habiendo episodios de violencia en los que, pues dentro de un entorno, como es en el caso en el que se mueve este chico, Mario Alcalde, que es el entorno de la tauromaquia, que es muy tradicional, el hombre, el macho, de masculinidad, de esta tóxica, de las tradiciones, un hombre con una mujer, todo este tipo de cosas, al final es bueno que alguien salga un poco de todo eso. Está bien que en plan tendría que caber todo el mundo, pero bueno, todo el mundo que sienta que ya no se trata de perpetuar una serie de comportamientos, una serie de roles de género tan, ah, bueno, entendidos o malentendidos en este caso, como la masculinidad, o alguien que se considere que tenga que ser masculino como tiene que ser. Repito, esto ya no solo a la gente hetero, pero también la masculinidad dentro de lo que es el mundo gay, pues también se entiende de la misma forma, que tiene que ser tóxica y tiene que ser una forma muy tradicional, pese a que, bueno, se supone que dentro del colectivo tendría que ser de otra forma mucho más flexible, pero bueno, siempre atacando un poco y discriminando lo que es la feminidad de las personas, ya independientemente de si es hombre, mujer, transexual, da igual. La feminidad un poco se castiga en el mundo entero y en el mundo gay. Eso ya de base. Lo que sí, bueno, hay que entender. Bueno, vamos a explicar también lo que es pansexual. Es una persona que, como tú decías, Javier, tanto le da igual el tipo de género, hombre, mujer, transexual, género no binario, lo que sea. Le gusta la persona que se encuentra en el interior de esa persona, más allá de su físico, de su género, de sus genitales, etcétera. Perfecto, vale. Lo que a mí hay algo que me, bueno, llama especialmente la atención, y que esto es ya propia hacia la sociedad en la que estamos y los medios cómo tratan de difundir y entender esto. Y es que lo que pone en el subtítulo de una de las noticias del mundo, cuando habla de esta crónica, de esta noticia, queda muy raro esto, porque al final deja entrever como que, cuidado, es pansexual, es Sí, tal, uy, qué sí. raro tal, pero cuidado que es buena gente, porque también trabaja en el aeropuerto con un chaleco al amarillo, ayuda a su padre en el negocio familiar, como diciendo, bueno, que también esa persona trabaja, hace cosas, es responsable, Mm. como justificando que, oye, que también la gente que es dentro del colectivo de la LGTBI es buena persona, que no pasa nada, que es buena, es como, vamos a ver, tenemos que estar, porque no es la primera vez que igual tú no te lo has encontrado, porque al final en un entorno más hetero, pues no se escuchan este tipo de cosas, claramente. Pero en un entorno más
hetero que conviven con gente, bueno, LGTBI y tal, siempre te encuentras con el, pues yo tengo un amigo gay, pero es súper buena persona, es como, es que el gay no está relacionado con que sea una persona, no sé, un asco de persona, que podría ser, pero también en un hetero y en cualquier otro tipo de persona. Pero siempre como resaltan este tipo de cosas de, oye, es responsable, se preocupa su familia, hace tal, hace cual, y qué pasa, que el resto de gays y homosexuales, pansexuales, nos estamos drogando y follando todo el puto rato. Es como, no, perdona, a ver, me parece como que a veces los medios tradicionales, cuando quieren resaltar esto, buscan como algo de, oye, que sois buenas personas, consideramos buenas personas y no sois tan tal, si hacéis esto y sois, es como, se tiene, tampoco es que se tenga que dar por hecho, pero también se podría dar por hecho que una persona hetero también podría hacer otra serie de cosas que, que bueno, que no serían muy bien vistas y que estaría penado. Y a nosotros se nos resalta de que también podemos ser buenas personas, es como, no, perdona, pues somos personas normales también como otros. Lo que yo sí no tengo claro y que creo que hacía varios argumentos que a mí, digo, no me parece muy... Porque decía que esto del toreo demostraba que también va unido a la evolución de la sociedad. Y es como, vamos a ver, estamos hablando de que tú tienes unas ideas, te declaras pansexual, eres libre de hacerlo, pero tienes también unas ideas tradicionales en las que, pues sinceramente, quieres abrir además una... Un No me bar, acuerdo un mal, bar, un bar, una peña una taurina en Chueca, justo en el en el barrio barrio de de Chueca, Madrid. sí. Precisamente la gente no es que esté en contra de que tú seas gay o sexual en este caso y que hagas esa peña. Lo que están en contra es de la tauromaquia y da igual si eres gay o si eres lo que seas, que si estás en contra de la tauromaquia, de una tradición que sigamos empeñándonos en perpetuar por mera diversión y deporte que se considera, pero bueno, de maltratar a un toro porque sí, y meterle unas estocadas y torearlo y todo, y de hacer eso como, bueno, un alarde de tradicionalismo y de mira qué macho soy y tal, cuando estás un poco queriendo hacer lo contrario, creo que la gente no es que esté en contra de ti por ser como eres, está en contra de que tú Sí, al final quieras meter en el barrio de Chueca un valor como es la tauromaquia que no entra, no encaja. Entonces, bueno, me parece que así no... es. Bueno, también en algunos medios digitales, pues se podía leer que él afirmaba que generalmente, pues los gays, pues eran generalmente muy cerrados al mundo de la tauromaquia, como tú comentas, y quería, pues, abrir una peña taurina en un popular barrio de Madrid, Chueca, que es conocido evidentemente porque es como el epicentro de la comunidad LGTBI, y Ujú, quería precisamente abrir una peña taurina en ese lugar, pues entiendo que por su forma de pensar, un poco para intentar que la sociedad, digamos en este caso las personas más afines al colectivo LGTBI, pues como que abran un poco más su mente o que cambien su punto de vista con respecto a la tauromaquia, y que puedan ir también a presenciar espectáculos bueno, de tauromaquia, ujú. toreando, y que en su forma de pensar, pues que actualmente que eran más cerrados a la tauromaquia o que estaban abiertamente, manifiestamente en contra. Ujú. Bueno, no sé si es una estrategia un poco de autodefensa o o si simplemente realmente es un apasionado de los toros y quiere que la tauromaquia también, bueno, que avance y que no sea, digamos, tan cerrada, tan hermética y que tenga esos valores tradicionales de perpetrar el hombre. A lo mejor, bueno, no tengo claro si es una estrategia de defensa como para decir, Ujú. bueno, me declaro que yo soy pansexual, pero aún así, pues soy torero y amo la tauromaquia y creo que, ¿sabes? Utilizarlo como una especie de escudo para evitar ataques de personas que puedan ser homófobas o que estén en contra de él por su orientación sexual, o si es realmente A mí, un sí. verdadero pensamiento de él,
un sentimiento de que quiere que la tauromaquia avance y que la gente tenga un poco más de apertura a la hora de ver ese espectáculo y de que no sea siempre el tradicional hombre que mata a un toro y ya está. No lo tengo del Claro, todo claro. pero ya no estamos hablando de que lo haga una persona con un género u otro, de una identidad sexual u otra, que lo podría hacer perfectamente. Eso va ya en cuestión de querer mantener una tradición en que se trata de torturar a un animal, básicamente. Y yo creo que hay mucha gente que está en contra de ello. Es decir, tú quieres, de alguna forma, decir, bueno, son súper cerrados al toreo, también ha dicho que hay demasiada incultura. Si la cultura que tú pretendes pregonar en un barrio como es Chueca, de forma, bueno, porque ya dice que son gente muy cerrada, los gays, que son muy antitaurinos, somos antitaurinos porque no estamos a favor de una tradición que se viene haciendo en toda nuestra historia de España, para maltratar a un animal porque sí, por gusto, por placer. Pues no, porque estamos en contra de eso, no que tú vengas, que seas pansexual y que seas matador de toros. Es tu profesión, como puede ser otra, y tienes otras tantas, vale, muy bien, pero no queremos, y la gente del colectivo LGTBI no queremos promulgar ese tipo de tradiciones, sí, totalmente. Por eso estamos al contrario de eso, pero sean gays o sea lo que sea, lo vuelvo a repetir. Si la cultura va a estar en que tú vas a impartir una serie de cultura o pregonar una serie de cultura que es matar a un animal y hacerlo sufrir, pues no esperes que la gente vaya a estar de acuerdo contigo y te vaya a apoyar y vayas a poder montar y tener facilidades para montarlo en un barrio como es Chueca. Sí, realmente, bueno, es una apuesta que no va a ser a lo mejor demasiado bien aceptada en ese barrio, pero bueno, quién sabe. De momento ha dado un paso adelante y ha declarado su orientación sexual y bueno, desearle lo mejor en su profesión y pues oye, que sigo creyendo que tampoco debería, no creo que sea una gran noticia, aunque bueno, obviamente está ahí y nada, algo que también está bien comentarlo y hablar de ello y nada, aportar un poquito más de información si se puede y listo. Así que Sí, bueno, hasta aquí hemos llegado, el podcast de hoy. Encantado, como siempre, Adrián, de estar aquí, de lo compartir mismo digo, mis Javier. opiniones contigo. Y bueno, como siempre, os recordamos que podéis seguir el podcast a través de otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Amazon Music y Spreaker. Ujú, Y exacto. nada, volveremos para la siguiente semana, el próximo domingo. A partir de las 5 de la tarde tendréis disponible el próximo vídeo en YouTube. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues dejáis un like, comentar vuestras opiniones, todo lo que queráis opinar será bienvenido. Y Y si os sí que gusta eso, suscribiros al canal del Ruedecita en Superstar Show para seguirnos eso es, suscribiros al canal y nada, nos vemos en el y, próximo bueno, vídeo. y escuchar otros programas anteriores que seguramente os vayan a gustar. Por supuesto, muchas gracias, Adrián, y nos vemos el próximo domingo. Un saludo.